Buenos titeros, y ayer fue la Gamescom y básicamente quería hacer un vídeo de básicamente de algunos juegos que sí me han gustado, luego otros que he visto que estoy así como la ceja recha, ¿vale? Y otros que dije, no, no, gracias, métetelos por donde te quepa. Y luego ya vamos también a ver lo que viene siendo que fue, pues eso, hay chiringuito detrás de la Gamescom, ¿vale? Así que vamos a empezar. Y bueno, empezamos con básicamente el Metro. Este le tenía yo muchas ganas de que salieran más cosas y tiene una pinta, pues eso, brutal. Y vamos, me pasé los dos primeros metros del tirón y demás, me encantaron. El último me lo pasé entre medias, ¿sabes? A lo que viene siendo, lo dejé por un tiempo, luego volví, pero al final me lo pasé. Mm, vamos, sin más, el Exodus, ¿vale? Pero los otros dos primeros sí me gustaban. Y lo que estoy viendo en este, pues también me está gustando, la verdad. Luego aquí es otro juego, ¿vale? Que se llama Software American. Que este lo llevo yo de ojo ya después de 2 años. Se canceló y demás porque iba a salir el año pasado, en diciembre y demás. Pero ahora también iba a salir a últimos de este año, pero no se sabe fecha. Estuvieron ahí básicamente mucho tiempo y ahora pues han decidido a decir algo y han enseñado imágenes. Y básicamente pues vemos ahí a la protagonista más así, más lo que viene siendo más americana de Texas y demás, que lo que mola que en este juego eh, se juntan entre cosas de América y cosas japonesas, y tiene muchas cosas que son americanadas, otras cosas que son japonesadas y demás, y es un JRPG, bueno, un RPG por lo que dicen y por lo que he visto, y tiene ahí un poquito hack and slash por lo que he visto, y vamos, yo este lo voy a pillar seguramente. Luego ya nos vamos a tema básicamente que pues eso ya viene de atrás y demás, del Gears ese que se anunció y demás, pero básicamente vamos a ser claros, teniendo que se sabían estos personajes ya de antes cómo eran, a, vamos a ver ahora cómo han evolucionado. Yo por mí le pueden dar por ahí a Xbox, a PlayStation y a Nintendo, y lo que viene siendo también a Steam, porque menuda pedazo de mierda todo, ¿vale? Ahora bien, que tengas a esta, ¿vale? Que está bien, que es ya antiguo y demás, pero está bien. Y esta también está bien, está bonita y demás, ¿vale? Dice así el usuario: odio que no importa que tan bueno sea esto. Esa fea NPC femenina que habla mierda sobre el problema. Solo quítenla. Ya se ha tenido protagonistas femeninas hermosas antes. Su inclusión es claramente una lista de verificado date. Vale, pues te habla de esto. De esta cosa que parece, pues eso, la Minja mal, como dicen por ahí. Y básicamente, pues eso, es lo que se ve, ¿vale? Luego aquí nos vamos a más protagonistas, ¿vale? Del Gears of War. Y podemos ver, pues eso, que se ven bastante bien o decentes. Esta ya se nota que ya tiene sus añitos, pero ahí no tampoco dices tú de... Tampoco es una belleza cósmica ni nada de eso, ni fea del todo, ¿sabes? Pero por lo menos no te esto, pero si ves por aquí ellas y demás, están bonitas. Y luego ya aquí nos vamos a Michael Bayer, que dice: está confirmado, la mujer de arriba comanda el equipo ahora diverso, incluyendo al joven Marcus y otro personaje femenino de ese color, ¿vale? Poderoso e independiente en Gears of War ID. Ritual de humillación, jajajaja. Y ya vemos pues la comandante esta, pues que dice que viene siendo la comandante esa, que sí se ve más de ese color, se ve más india, ¿vale? Por así decirlo. Y demás, que es de esa raza. Y ya está. Y es más JD,
JT le contesta a Mangalwire, ¿vale? Diciendo, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Vale? Aquí lo pongo, que Happy Trans Day, visibilidad y demás, pues vamos, la que hizo ya el juego, que antes era un hombre, ¿vale? Y ahora pues eso, es una mujer y le han metido todo esto, básicamente. De aquí nos pasamos al The Witcher, ¿vale? Yo en esto pues básicamente pues vamos a ver qué pasa, pero no le tengo mucha estima porque CD Projekt tiene unas políticas de ahí detrás que no me gustan y que no quiero tampoco apoyarle con mi dinero. Por lo que se ve aquí, ¿vale? La Chris, ¿vale? La pelirroja está ahí, ¿vale? Se ve pues eso, zoom y demás, pero vamos, que se ve mal. Y la otra pues está muy marcada, parece que hace Megwin. Lo del meme está así muy con la cara así muy mal y tampoco me mola de lo que era antes, ¿vale? Bueno, aquí está para que tengáis un poco de contexto de cómo se veía antes, ¿vale? La Jennifer y ella, ¿vale? Y pues eso, y cómo se ven aquí, pues ahora. Este es el contexto, básicamente. Se ve con más pómulos, ella se ve con una cara más adorable y aquí pues se ven más raras, ¿vale? Pero es la foto promocional del juego y demás. No se sabe ni cómo se van a ver. Pero bueno, ahí lo dejo en constancia. Luego aquí Piranha Nation dice que básicamente The Witcher 3, ¿vale? Que dice que van a presentar a este personaje que se llama Lilia, la prima de Jaskier. Lilia es Lethen y se unirá a Geralt mientras él busca a Jaskier después de que este desaparezca. Ella también se ve envuelta en un oscuro secreto sobre la familia Jaskier y también podría ser una nueva opción romántica para Geralt, ¿vale? Bueno, aquí vemos un poquito del personaje y aquí pues eso, se ve un poco de mala calidad, pero bueno, por lo menos se ve algo, está normalita, pero ahí está. Es más, JT dice, recordatorio, Mary Kenny, la guerra LGBT que declaró a DualShocker, necesitamos tirar de cada palanca que tenemos. Fue anteriormente la directora narrativa de Insomniac, discutiendo la falta de contenido LGTBI en videojuegos. Wolverine está fregado. Insomniac está fregada. CD Projekt Red está fregado. The Witcher está fregado. El virus Mental Walk se propaga infectando todo lo que entra en contacto. ¿Te preguntas cómo sigo teniendo razón en todo? Solo mira a las personas que están haciendo los juegos y tendrás tu respuesta. Ninguna cantidad de demandas, amenazas o ataques contra mí o a mi familia cambiará jamás esta realidad. Estas personas son podredumbre moderna y necesitan largarse de la industria de los videojuegos. Sí, tienes razón, es más JT, pero es una cosa, por así decirlo, no destaca, ¿vale? Con una afirmación que dice, pues bueno, si sale un color violeta en un videojuego y demás, que es woke ya de por sí. Yo no diría eso, ¿vale? Yo me focusaría más bien en tema personaje, tema historia y tema de quién está detrás, ¿vale? Si nos centramos, yo creo, en eso, va a ser mejor que en lo otro. Porque luego, es que te centras en el color, ya es no sé qué. Vale, el morado es de las feministas, por lo que dicen, y el morado empodera y no sé qué historias. Sí, eso se viene mucho echando, ¿vale? Y es lo que pasa, básicamente, en muchos videojuegos, ¿vale? Pero bueno, es el único punto que no estoy con él. Ahora bien, Wolverine de PS5, la narrativa de Insomniac, que es lo que dice, y está la Mary Kenny, ¿vale? Luego otro artículo que será Kotaku y también Mary Kenny, ¿vale?
que se necesitan más personajes LGT no sé cuántos en los videojuegos. Y aquí pues la tenemos en esto, que básicamente pues habrá puesto 40.000 filtros y pues eso, y maquillaje. Y bien, y aquí nos vamos a la noticia principal, ¿vale? Que salió en el evento de la Gamescom, que vamos, es esta, ¿vale? Un chiringuito, ¿vale? Que tienen. Y aquí salió esta tía, que viene también de otro lado y nada más que, pues eso, da charlas y demás historias. Pues bueno, pues esta tía, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que le financian y qué es lo que dice su empresa o chiringuito. Y aquí sería esto, ¿vale? Que dice, un evento con impacto. Que DQ es uno de los principales organizadores de eventos benéficos de speedrun. Desde 2010, que DQ ha recaudado más de 60 millones de dólares para causas benéficas. Todos los ingresos de las donaciones y patrocinios de la Gamescom de GDQ se destinarán al proyecto beneficioso Gaming por Democracia, una iniciativa que promueve el compromiso social y los valores democráticos a través de la cultura de los videojuegos. ¿Vale? Pues no sé, si el dinero se destinara, por ejemplo, a temas como la lucha contra el cáncer o otros síndromes, ¿vale? Lo veo bien. Otras enfermedades también, lo veo bien. ¿Vale? Esta es la página de Game for, ¿vale? Por Democracia. Si nos vamos para abajo, hasta aquí, dice: las democracias de todo el mundo están bajo presión. Las fuerzas autoritarias y populistas están explotando deliberadamente la crisis global para difundir desinformación, socavar la confianza en las instituciones democráticas y profundizar las divisiones sociales, con especial éxito entre los jóvenes, que recurren cada vez a los márgenes políticos en las elecciones. Según los datos de la Asociación de Industria Alemana, ¿vale? Alrededor del 60% de las personas en Alemania, entre no sé cuántos, ¿vale? Y demás, ¿vale? Estos jóvenes jugadores navegan por espacios digitales orientados a los jóvenes que de forma a su socialización política y proporciona espacios para debate sociopolíticos, como demuestra un estudio de no sé quién. Vale, pues básicamente la iniciativa aboga por una sociedad en la que las personas experimenten, comprendan y adapten activamente los principios y valores del orden democrático liberal a través del poder unificador del juego. Los juegos se reconocen como un espacio digital, democrático, el pensamiento crítico y la cohesión social dentro de una sociedad pluralística. La iniciativa se ve a sí misma como centro de incubadora. Construye conexiones, inicia medidas concretas para promover la democracia y aboga activamente por el orden básico democrático libre. Facilitador de la participación y apoya a las partes interesadas existentes, inicia nuevos formatos educativos y divulgación y reúne recursos socioculturales del juego. El juego se toma en serio como una cultura distinta. Pues bueno, este chiringuito no sirve para nada, básicamente, porque también dice: si bien los grupos extremistas intentan explotar las comunidades de jugadores para sus propios fines, el potencial democrático de la vida digital de los jóvenes aún no se toma lo suficientemente en serio. Hasta ahora ha faltado casi por completo un enfoque eficaz, interseccional y pro-democrático hacia este grupo objetivo. O sea, sí, que si no piensas como yo, no estás invitado a la fiesta, ¿vale? Por así decirlo. Esta gente, como un chiringuito, la habéis visto, porque esta tía es otro chiringuito, como otras asociaciones, como Anita Sarkeesian también hizo, de politizar los videojuegos. Como dijo Phil una vez: me la suda Xbox, Nintendo,
PlayStation. También la gente no quiere políticas ni de izquierdas ni de derechas en sus juegos. Y por esto, básicamente, que se metan con estas chiringuitos que básicamente son de izquierdas, ¿vale? En estos eventos y se recaude en esta mierda en vez de en otras cosas que están sucediendo en el mundo más importantes o otras cosas que pueden ir a investigaciones contra dicho síndromes o enfermedades, pues se lo dan a esta gente que solo viven de paguitas y no saben trabajar, ¿vale? Y esto como jugadores teníamos que rechazarlo, básicamente. Esto y lo que viene siendo todas las políticas, ¿vale? Dentro de los videojuegos. Tanto esto, como el Day, como que quieran meter no sé qué, como si vienen los puritanos y dicen, oh, es que hay mucha sangre. Por ejemplo, en el Mortal Kombat, allá por los años 80, 90 y demás. Esto como jugadores deberíamos, pues eso, quitarlo del medio. Pero bueno, este ha sido el análisis de todo esto, porque es lo que hay. Todavía sigue la huella de lo que viene siendo política de izquierdas. Es lo que hay. Hasta que no se vaya casi todo, no se puede hacer nada, porque están metidos en todo adentro, básicamente. Y como dicen, van a por tu entretenimiento, quieren que pienses igual en todo, y los de arriba te quieren tener controlado. Igualmente, si piensas todo igual, el rebaño no se carría. Pero bueno, pues este es mi vídeo. Dale a like, suscríbete y nada, editeros. Nos vemos.